30 monedas de plata. Ese fue el precio. Ese número no fue aleatorio. Era la suma exacta que la ley de Moisés establecía como compensación mínima cuando tu buey mataba accidentalmente al siervo de alguien. La categoría más baja de vida humana que la ley reconocía. Los sacerdotes del templo lo eligieron deliberadamente. Una declaración teológica disfrazada de transacción. Y salí de esa reunión con esas monedas en la mano, pensando que había tomado una decisión. Aún no había entendido que la decisión ya se había tomado sobre mí. Antes de continuar, la voz que estás escuchando es una reconstrucción dramática basada en las escrituras, la arqueología y la historia documentada, asistida por inteligencia artificial y revisada para asegurar su precisión teológica. Las palabras no están en ningún evangelio. El peso detrás de ellas, sí. Si alguna vez has administrado algo sagrado sin dejar que te toque, necesito que me lo digas en los comentarios. Porque de eso se trata exactamente esto. La última cosa que toqué fue su rostro. No un arma, no una bolsa de monedas. Su rostro, con mis manos y luego con mis labios. La forma en que lo había saludado 100 veces antes. La forma en que saludas a alguien después de un largo camino cuando estás genuinamente feliz de verlo. Solo que esta vez los soldados estaban detrás de mí. Estaba oscuro. El jardín de Getsemaní olía a aceite de oliva, tierra removida y piedra fría. Esa frialdad específica que precede al amanecer cuando incluso los insectos se han callado. Antorchas iluminando desde abajo, que no es como llevas la luz cuando estás buscando a un amigo. Una multitud de hombres con espadas y garrotes, enviados por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Caminé delante de ellos. Ese era el acuerdo. Yo me acercaría primero, lo saludaría, y al que yo besara, ese sería el hombre. Como si no pudieran reconocerlo, como si no lo hubieran visto enseñar en los atrios del templo durante días, frente a cientos de personas. La señal no era para beneficio de ellos, lo entiendo ahora. La señal era para el mío. Me obligó a ponerle las manos encima, a hacer física la transacción, a cerrar cada puerta que había dejado abierta. Me vio acercarme por el jardín, me dejó venir. Dije, Rabí, y lo besé. Y él dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Amigo. Me llamó amigo en el momento en que lo estaba entregando a hombres armados. No traidor, no el nombre de lo que yo había hecho. Amigo, la forma en que dices algo cuando has decidido que es verdad independientemente de lo que suceda después. No pude responderle. No había preparado nada para esa palabra. Pero si crees que esta historia comienza en ese jardín, si crees que el hombre que entró en Getsemaní con soldados era el mismo hombre que Jesús eligió 3 años antes, te estás perdiendo toda la estructura de lo que sucedió. Y te irás pensando que esta es una historia sobre otra persona. Retrocede un poco más. Jesús pasó una noche entera en oración antes de elegirnos. No una hora, toda la noche, solo en una montaña, pidiendo. Y al amanecer bajó y llamó a 12 hombres por su nombre. Mi nombre estaba en esa lista. Él sabía lo que estaba eligiendo. Ese es el hecho que nunca me ha abandonado. Pasó la noche en vela, independientemente de lo que haya pedido en esas horas oscuras, y la respuesta que regresó al amanecer incluía a Judas Iscariote. Yo no fui un accidente de proximidad. Fui elegido por mi nombre después de una noche de oración. Tienes derecho a luchar con eso. Yo todavía lo hago. Se nos dio autoridad, poder transferido de una persona a otra, para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos, para limpiar a los leprosos, para expulsar demonios. Entré en aldeas que nunca había visto e impuse las manos sobre personas que sufrían y se recuperaron. Me sentaba con los demás por las noches cuando el fuego estaba bajo y la conversación era lenta y buena, y estábamos cansados de caminar y creíamos en lo que estábamos haciendo. Yo estuve allí para todo eso, y yo guardaba el dinero. Esto importa más de lo que la gente se da cuenta. El grupo tenía un fondo común, gastos compartidos, provisiones, donaciones a los necesitados. Jesús podría haberle dado la responsabilidad a Pedro, a Mateo, el ex cobrador de impuestos que entendía de contabilidad romana. Me la dio a mí. Cada moneda que se movía a través de ese grupo pasaba primero por mis manos. Él era un ladrón. No que se convirtió en un ladrón, lo era, presente continuo. Mientras sanaba a los enfermos en el nombre de Jesús, mientras estaba sentado en esas fogatas, mientras veía a Lázaro salir de una tumba sellada, envuelto en lienzos funerarios, el dinero se movía, no lo suficiente para notarlo, lo suficiente para mantener el hábito, lo suficiente para hacer que el hábito se sintiera como un derecho.
Esto es lo que se estaba pudriendo antes de que ocurriera cualquier otra cosa. Hay una escena que ningún sermón que haya escuchado se detiene a examinar. Creo que es la bisagra de todo. Betania, 6 días antes de la Pascua. La casa de Simón, un hombre al que Jesús había sanado. María estaba allí, la hermana de Lázaro. Entró con un frasco de alabastro. El olor llegó a la habitación antes de que nadie entendiera lo que estaba haciendo. Nardo puro, importado, sellado en piedra porque el aire lo degrada. 300 denarios, 12 meses de trabajo de un jornalero, en un solo recipiente. Ella rompió el frasco y lo derramó sobre sus pies, y secó sus pies con su cabello, y la fragancia se expandió por toda la habitación de inmediato, de la forma en que las cosas enormes siempre se anuncian sin pedir permiso. Hubo un momento en el que nadie habló, y luego yo hablé. ¿Por qué no se vendió esto y se dio a los pobres? 300 denarios. Eso habría ayudado a muchísimas personas. Era una pregunta razonable. Era exactamente lo que un tesorero responsable debería plantear. Sentí una convicción genuina al decirlo. También era una mentira. No dijo esto porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Como guardián de la bolsa de dinero, solía servirse de lo que se echaba en ella. Ahí está, nombrado. La indignación que sentí al ver 300 denarios disolverse en perfume sobre un suelo de piedra no era indignación moral. Era el reflejo de un hombre viendo cómo los recursos que había categorizado mentalmente iban a un lugar que no podía alcanzar. Mi rectitud era aritmética. Mi preocupación por los pobres era un hábito que había tomado prestado de mi proximidad a Jesús, sin examinar lo que me costaba mantenerlo. Jesús me respondió frente a todos. Dijo: «Déjala en paz. Ella ha guardado esto para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis». Sepultura, 6 días antes de la Pascua. Lo dijo en tiempo presente. Y miró. Nunca he sabido a quién miraba cuando lo dijo. A la habitación, a María. Pero yo estaba allí, de pie, con la pregunta aún en el aire, y la palabra sepultura aterrizó, y algo en la oración pareció apuntar hacia adentro en lugar de hacia afuera. Me he preguntado eso por más tiempo del que puedo medir. ¿Lo sabía? En esa cena en Betania, con el nardo todavía denso en el aire y el frasco roto en el suelo, ¿ya sabía lo que se estaba formando en mí? No lo sé, pero lo escuché, y algo se cerró en mí después de Betania, una puerta que no había reconocido conscientemente como una puerta. De la forma en que el cielo cambia antes de una tormenta y no te das cuenta hasta que ya es de otro color. A los pocos días fui a los principales sacerdotes. Pregunté qué me darían por entregarlo. Contaron 30 monedas de plata. Y ahora necesito que entiendas lo que realmente eran 30 monedas de plata. Porque si crees que esta era una suma significativa, si te imaginas algo que al menos empiece a justificar el peso de lo que hice, tienes el número completamente equivocado. Y el número es la parte que lo cambia todo. 30 monedas de plata. Dilo lentamente. Deja que el número se asiente. En el libro del Éxodo, Moisés estableció la compensación legal por muerte accidental. Específicamente, el pago mínimo que se debía cuando tu buey corneaba al esclavo de otro hombre. No a una persona de posición, no a un ciudadano, a un esclavo. La categoría más baja de vida humana reconocida por la ley. Ese pago era de 30 siclos de plata. Esa era la oferta sobre la mesa. Los principales sacerdotes no dieron ese número al azar. Eran eruditos del templo. Conocían cada capa del texto de la forma en que un cirujano conoce la anatomía. Cuando contaron 30 monedas de plata, estaban haciendo una declaración teológica antes de que el juicio siquiera hubiera comenzado. Este hombre vale la compensación legal mínima por un esclavo muerto. En esto es en lo que valoramos su vida, y yo lo acepté. Pero hay una capa más en las propias monedas que casi nadie menciona. Las 30 piezas no eran moneda romana común, eran siclos de Tiro, acuñados en Tiro, el contenido de plata más alto en circulación, la única denominación que el tesoro del templo aceptaba para pagos religiosos. Todo adorador que llegaba a Jerusalén para la Pascua tenía que cambiar sus monedas romanas por siclos de Tiro en las mesas de los cambistas en los atrios exteriores. Esas eran las mesas que Jesús había volcado meses antes,
esparciendo monedas por el pavimento, expulsando a los mercaderes con un látigo que él mismo había trenzado. El dinero que usaron para comprar mi cooperación era la moneda sagrada del sistema que él había atacado. Y Zacarías lo había escrito siglos antes. Un pastor rechazado por el rebaño, al que le dicen que ponga su precio, al que le entregan 30 monedas de plata, y Dios dice: ese es el espléndido precio en el que me evaluaron. Échalo al alfarero, en la casa del Señor. El alfarero, la casa del Señor. Volveré a eso. Hay 4 días entre la reunión con los sacerdotes y la cena de Pascua. No me retiré. No advertí a Jesús, lo cual podría haber hecho en una docena de momentos privados a lo largo de esos 4 días. Guardé la información y seguí avanzando hacia lo que había acordado hacer. Cada hora que no deshacía el acuerdo, hacía que deshacerlo pareciera más costoso que continuar. Yo había entrado en esa reunión. Retirarme requeriría que mirara directamente lo que había hecho, y mirarlo era lo único que esos 4 días estaban estructurados para evitar. Seguí avanzando. La cena de Pascua. La habitación había sido preparada con antelación. Jesús había enviado a Pedro y a Juan por delante con instrucciones específicas. Un aposento alto amueblado, todo listo. Para cuando llegamos los demás, las lámparas estaban encendidas, el cordero había sido sacrificado, las hierbas amargas estaban en la mesa. 13 hombres en un espacio que olía a carne asada y vino, y a la particular tensión de un grupo que puede sentir que algo anda mal, sin ser capaz de nombrarlo. Jesús tomó su lugar. Nos reclinamos a su alrededor sobre nuestros lados izquierdos, como hacen los hombres libres en la Pascua, no como esclavos. Entonces él lo dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me traicionará, uno que está comiendo conmigo. La habitación se fracturó en pánico individual, uno por uno. ¿Acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? Pedro le hizo señas a Juan, que era el más cercano a Jesús, para que le preguntara quién era. Juan se inclinó. Jesús respondió en voz baja: es a quien yo le dé este pedazo de pan después de mojarlo. Mojó el pan, lo extendió hacia mí, me miró cuando me lo entregó. Sé lo que vi en esa mirada. La he repetido en mi mente más veces de las que puedo contar. No era condenación. No era el rostro de alguien pronunciando un juicio. Era algo más difícil de soportar que cualquiera de esas dos cosas. La mirada de alguien que extiende algo por última vez, plenamente consciente de que será rechazado, y que lo extiende de todos modos. Dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Nadie más entendió. Asumieron que me enviaban a hacer un recado, a comprar lo necesario para la fiesta o a dar algo a los pobres. Solo él y yo sabíamos lo que significaba la instrucción. Tomé el pan, me puse de pie, me fui, y era de noche. El jardín no estaba lejos. 20 minutos de caminata por calles atestadas de peregrinos de la Pascua. Les había dicho a los sacerdotes dónde encontrarlo. No una dirección, sino un patrón. Conocía sus hábitos. Iba a menudo a Getsemaní. Ese es el tipo de conocimiento que se acumula a lo largo de 3 años de caminar al lado de alguien. Las cosas que sabemos sobre las personas de las que estamos cerca se pueden usar en muchas direcciones. Llegamos al jardín. Él estaba allí. Caminé hacia él. Y en los 2 segundos entre ver su rostro y empezar a moverme, en esos 2 segundos vi algo que nunca he sido capaz de manejar correctamente. No estaba sorprendido, no estaba fingiendo calma, no se estaba preparando para el impacto. Totalmente presente, ocupando ese momento, ese suelo, ese aire, como si el jardín fuera exactamente donde tenía la intención de estar. Como si todo lo que estaba a punto de suceder procediera de acuerdo con algo a lo que yo no tenía acceso. Y me moví hacia él de todos modos. El arresto fue rápido. Pedro sacó una espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, Malco, el tipo de nombre específico que solo sobrevive en los relatos de testigos presenciales. Jesús tocó la oreja del hombre y la sanó en el mismo momento en que lo estaban arrestando. Luego lo ataron y se lo llevaron, y los discípulos se dispersaron, tal como Jesús había dicho que harían, tal como Zacarías había escrito sobre el pastor siendo herido y las ovejas dispersándose. Y yo me quedé allí,
con 30 ciclos de tiro. El costo llegó antes del amanecer. No el costo obvio vino después. El campo, la soga, el final registrado en diferentes detalles físicos pero en la misma dirección. El costo que llegó antes del amanecer, mientras las lámparas aún ardían en las habitaciones donde se realizaba el interrogatorio, fue este. Entendí que me había equivocado sobre lo que estaba vendiendo. Había pasado 3 años observando a este hombre. Había concluido, en algún momento de esos años, que lo que él estaba haciendo podía ser gestionado, que el reino del que hablaba era un proyecto con palancas que yo podía anticipar, que podía posicionarme correctamente y ya fuera que el movimiento tuviera éxito o fracasara, yo lo habría navegado bien. Había tratado lo infinito como un recurso que yo estaba administrando. Y en el patio, antes del amanecer, entendí lo que realmente había entregado. No a un líder político, no a un hacedor de milagros que pudiera ser gestionado. Algo para lo que yo no tenía categoría. Y mi ausencia de categoría me había costado la única cosa que había estado gestionando sin darme cuenta de que era mía para perderla. A la mañana siguiente volví a los sacerdotes. Arrojé las 30 monedas de plata en el templo. Dije, he pecado, he traicionado sangre inocente. Ellos dijeron, ¿a nosotros qué nos importa? Esa es tu responsabilidad. 30 monedas de plata de Tiro, esparcidas por el suelo del templo. La moneda sagrada de la casa de Dios, tirada sobre las piedras, intocable, porque ni siquiera los hombres que habían autorizado el pago podían volver a poner dinero de sangre en el tesoro. En su lugar, lo usaron para comprar el campo de un alfarero, para enterrar a los extranjeros. El alfarero, la casa del Señor. Todo lo que Zacarías había escrito se desarrolló en la secuencia en que lo había escrito, utilizando para hacerlo a las personas que habían memorizado a Zacarías. Yo había sido desde el principio un detalle en una historia que creía estar gestionando. He tenido 2000 años para pensar en la diferencia entre Pedro y yo. No la diferencia teológica, la simple y humana diferencia entre dos hombres que fallaron la misma noche y luego hicieron dos cosas diferentes con la mañana. Pedro negó a Jesús 3 veces, ante una sirvienta y ante los presentes, con el fuego a sus espaldas, escalando hasta maldecir y jurar. Entonces el gallo cantó, y Jesús se volvió y lo miró desde el otro lado del patio, y Pedro salió y lloró amargamente. Él lloró, salió, todavía se estaba moviendo. Yo fui a los sacerdotes, arrojé el dinero, dije lo que dije, y luego fui a un campo y no volví. La diferencia no fue la magnitud del fracaso. Las 3 negaciones de Pedro no fueron menores que mi traición. El hombre que él negó era el mismo hombre que yo vendí. Y Pedro tuvo más advertencias. Jesús le había dicho directamente, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Fue advertido y falló de todos modos. Falló con toda la información. La diferencia fue la conclusión que cada uno sacó de lo que habíamos hecho. Pedro concluyó, he fallado, necesito volver. Yo concluí, lo que he hecho es demasiado grande para sobrevivir, no hay vuelta atrás. Y esa conclusión, no la traición, sino el veredicto que emití sobre mí mismo después de la traición, es la cosa que no puedo defender. Porque había visto a Jesús resucitar a un hombre que había estado muerto durante 4 días. Yo estuve allí cuando Lázaro salió de una tumba sellada, todavía envuelto en lienzos funerarios, parpadeando a la luz de la tarde. Había visto con mis propios ojos lo que este hombre hacía con las cosas que estaban terminadas. Y decidí que mi situación lo superaba a él. Ese es el lugar específico donde me equivoqué. No Betania, no la reunión con los sacerdotes, no el jardín. Aquí, en la brecha entre sentir remordimiento y elegir qué hacer con él, decidí que la persona que podía restaurar a los muertos no podía alcanzar lo que yo había hecho. Me eximí de la única cosa que le había visto hacer de manera constante. Elegí un final antes de que él pudiera ofrecer uno. La verdad a la que me ha costado toda la extensión de este relato llegar no es una moraleja sobre la traición. Es algo más particular y más incómodo que eso. La proximidad no es lo mismo que la rendición. Estuve cerca de Jesús durante 3 años de la misma manera en que alguien puede estar cerca del fuego y seguir teniendo frío. No porque el fuego sea insuficiente, sino porque has aprendido a pararte lo suficientemente cerca para verlo sin dejar que te toque. Administré los recursos de un movimiento al que nunca me uní por completo. Realicé sus obras, habité su lenguaje. Fui, según cualquier medida externa, un participante comprometido. Y mantuve, por debajo de todo eso,
una cuenta separada. Un libro mayor, privado, donde registraba lo que el movimiento me estaba costando en comparación con lo que estaba obteniendo de él. Donde monitoreaba la brecha entre lo que Jesús prometía y lo que yo podía ver llegar. Donde mantuve la opción de salida silenciosamente disponible, de la forma en que mantienes sin llave una puerta que te dices a ti mismo que nunca usarás. De esa cuenta privada es de lo que realmente se trataba el dinero, no de las 30 monedas. El hábito de tratar todo, incluido lo sagrado, como un recurso que yo estaba autorizado a evaluar y redirigir. El robo no era la corrupción, era el síntoma. La corrupción era la postura, siempre el administrador, nunca el receptor. Siempre el que sostiene la bolsa, decidiendo a dónde iban las cosas. Nunca el que deja todo y dice, no sé qué es esto, pero ahora estoy dentro y ya no lo estoy gestionando. Pedro dejó todo en un patio en completo pánico y pareció un fracaso. Y Jesús construyó la iglesia sobre ese cimiento. Yo mantuve la bolsa en mis manos hasta el final. No necesitas haber entregado a nadie a los soldados en un jardín por la noche para reconocer lo que estoy describiendo. Sabes cómo es estar adyacente a algo verdadero sin dejar que te cambie. Te has sentado en habitaciones, servicios, conversaciones con personas que claramente viven desde un lugar al que tú no podías acceder. Y has observado lo que tenían sin avanzar hacia ello. Porque avanzar hacia ello requeriría soltar algo que estabas sosteniendo. Y lo que estabas sosteniendo era la versión de ti mismo que sabía cómo evaluar situaciones, gestionar la exposición, llevar el libro de cuentas. La persona que se ofrece como voluntaria porque se ve bien y se lleva una tajada del proceso. El estudiante de teología que puede debatir cada postura sobre la gracia y nunca ha sentido que aterrice en él. La persona que lleva años en una relación y que nunca ha estado plenamente presente. Que mantiene, siempre, una ligera distancia administrativa, observando desde la posición de alguien que podría salir en lugar de alguien que ha entrado. El líder que puede conmover multitudes y no puede ser conmovido. La aterradora posibilidad no es que Judas fuera excepcionalmente malvado, es que Judas era inusualmente hábil. Gestionó la proximidad a la santidad sin contaminación durante 3 años. Eso requiere un tipo específico de disciplina. La disciplina de mantenerse en el nivel administrativo, sin permitir nunca el descenso hacia la cosa en sí. La mayoría de nosotros practicamos esa disciplina en habitaciones más pequeñas. Pero la estructura es la misma. Las 30 monedas no fueron la tentación. Las 30 monedas fueron la prueba de que la verdadera transacción ya había ocurrido mucho antes. Cuando decidí que lo que se movía a través de mis manos no tenía que moverse a través de mí. La palabra para lo que sentí cuando devolví el dinero es metamelomai en griego, remordimiento. No es la misma palabra que metanoia, arrepentimiento, transformación. Se sienten idénticas desde adentro, producen resultados completamente diferentes. Metamelomai dice, siento el peso de lo que hice. Metanoia dice, siento el peso, y voy hacia la única persona que puede hacer algo al respecto. Yo sentí el peso, emití mi veredicto, cerré la cuenta. Pedro sintió el peso, y corrió hacia una tumba sellada en la mañana del domingo. La próxima figura en esta serie conlleva un tipo diferente de fracaso, más silencioso, más paciente, vestido enteramente de rectitud, sin jardín, sin soldados, sin monedas que puedas contar, solo una lenta erosión desde adentro, en un hombre al que Dios le había confiado más que a casi cualquier otro de su generación. Antes de que comience ese relato, quiero preguntarte algo, no sobre mí, sobre ti. ¿Hay algo que estás administrando en este momento que en realidad estabas destinado a recibir? Hay una sección de comentarios debajo de este video. Las personas que leyeron hasta aquí son el tipo de personas con las que vale la pena ser honesto. Si sabes a lo que me refiero, ya lo sabes.